Bueno, y el último punto, al menos por mi parte, no sé, Alex, si tú tienes algún país más que comentar, serían las primeras medidas ya oficiales en materia económica del gobierno argentino de Javier Milei, que ya sabéis que bueno, tiene un cierto interés internacional o regional por al menos su corriente económica, ¿no? Siendo un presidente anarcocapitalista, pues una de las dudas era hasta qué punto iba a aplicar su programa. Recordad que puso como ministro de Economía a esta persona que estoy intentando aquí colocar con la mayor rapidez posible, que es Luis Caputo, que fue ministro de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri. Y ayer anunciaron ya las primeras 10 medidas. Tengo aquí la lista para no dejarme ninguna, ¿vale? Por eso voy a estar terminando aquí. Pero bueno, a priori parecieran unas medidas de shock, como ya el presidente Milei anunció en su discurso de Asunción, pero en muchos casos no parecen todavía responder a un esquema de lo que sería un presidente liberal libertario, ¿no? En muchos casos incluso contrarias a esa lógica. Cierto es que Milei en su momento ha hablado de que aunque van a ser medidas de shock, algunas podrían llegar a ser contradictorias con su planteo general porque se trataría de reformas de largo plazo. Pero bueno, en cualquier caso, las 10 medidas serían la no renovación de los contratos laborales en el Estado que tengan menos de un año, se suspende la publicidad institucional del Gobierno Nacional durante un año también, la reducción de los ministerios de 18 a 9, que eso ya se conocía, y también una importante reducción de secretarías. Se reducen al mínimo las transferencias entre Estado Nacional y provincias, que aquí sería el equivalente a comunidades autónomas, para que nos entendamos, y regiones, más bien, gobiernos regionales. No se licita ninguna obra pública más y se cancelan aquellas que están aprobadas pero no han empezado. Esto sí que va en una línea un poco ortodoxa, ¿no? Recordad que él habló durante la campaña que la obra pública tenía que encargarse integralmente el sector privado. Bueno, pues su lógica es, solo se termina, lo único que va a suceder es que las obras públicas que ya están en marcha se terminan, no se aprueban más, y aquellas que están aprobadas pero no se han comenzado todavía se suspenden automáticamente, se anulan. Y que por tanto el Estado argentino, al menos por ahora, ya no va a encargarse de la obra pública, es decir, ya no va a ser obra pública. Recordemos que con obra pública pues tiene que ver, por ejemplo, con redes de carreteras, alcantarillado, bueno, todas estas cuestiones ya no va a encargarse el Estado Nacional, o según lo que se plantea de momento con esta medida, que además iría en línea con una de las promesas de campaña del presidente. Se reducen los subsidios a la energía y al transporte, particularmente al transporte en el área metropolitana de Buenos Aires, que es cercano al 50% de la población total de Argentina, lo cual generará un aumento en los costos del transporte. No se sabe, o yo al menos no tengo el dato exacto de cuánto será el aumento. Habrá que ver en los próximos días cuando se concreten muchas de estas medidas. Por ejemplo, la de los subsidios en principio empezarían a aplicar el 1 de enero y no antes. Se mantienen algunos planes sociales, como el potenciar trabajo, la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentaria. Vale, es que esta está explicada un poco rara, pero bueno, básicamente se abren las exportaciones, ¿vale? Se abren las exportaciones de los sectores productivos, son fundamentalmente aquellos vinculados a la exportación de materias primas, aunque se les mantienen los impuestos, de hecho se les aumentan en algunos casos, y quizá la medida más importante de todas, se oficializa o se promulga una devaluación oficial del peso superior al 100%. El peso argentino tenía lo que se conocía en Argentina como la brecha cambiaria. Había una distorsión entre lo que era el cambio oficial de la divisa argentina con respecto al dólar, marcada o estipulada por el Estado argentino, que se estipulaba cercana al 350 pesos para un dólar, mientras que, bueno, muchísimos tipos de cambio en Argentina, ¿no? Pero en muchas instituciones se estaba manejando un cambio cercano a 800, 850 o 900. Bueno, pues el Estado decreta ya oficialmente que el valor oficial marcado por el propio Estado del peso pasa a ser de 800, es decir, sube de 350 a 800, o baja, más bien, se devalúa la moneda. Esas son las medidas, efectivamente son medidas de shock, eso no cabe duda. Hay que recordar que en los primeros días de su presidencia
tanto Caputo como el portavoz del gobierno argentino, de la presidencia, como el propio Milei, habían avisado de que en los próximos meses, y esto son palabras textuales, en Argentina se va a vivir peor que lo que se vivía en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, y lo más importante aquí es cuánto capital político va a tener que gastar Javier Milei durante estos meses. Cuántos sectores y quizá la clase media empobrecida argentina va a que quizá en determinado porcentaje votó a Javier Milei, si va a bajarse de ahí. Vamos a ver cómo empiezan los ciclos de movilizaciones y vamos a ver también cómo se reestructura el movimiento peronista, que en lo que sería el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ya en su discurso de asunción como gobernador de la provincia de Buenos Aires ha marcado un poco de línea, y ya muchas se especula con que sería el próximo candidato del peronismo a la presidencia de la nación, dure lo que dure el gobierno de Javier Milei. Estas son un poco las cuestiones. No sé si hay preguntas tanto de este como de otro tema, que he querido soltarlas. Me he extendido un poco, pero porque quería soltarlas todas, dejarlas encima de la mesa ya. No, bueno, hay una pequeña reflexión que igual sí que podemos comentar sobre si puede que Milei apueste por las medidas más anarcocapitalistas cuando pueda tener un mayor control de la Cámara, que ahora mismo no se ha renovado por completo, ¿no? Esa era una de las cuestiones más importantes, o era uno de los planteos que estaban encima de la mesa. Lo que pasa es que las medidas actuales, aunque no sean de corte anarcocapitalistas, ya son impopulares. Es decir, estas medidas, vamos, es difícil imaginar, y sería un caso paradigmático y muy novedoso, que con estas medidas y con las consecuencias que van a tener, al menos en el corto plazo, yo en el resto no entro, Milei vaya a ganar capital político, lo va a perder, seguro, porque no van a ser medidas populares. Es decir, y además el propio gobierno lo está reconociendo al plantear que se va a vivir peor, que las grandes masas trabajadoras en Argentina van a vivir peor en los próximos meses. Puede que sea un discurso alarmista para que luego, si el resultado no es tan malo, se pueda agarrar un poco de ahí. Pero bueno, independientemente de eso, recordad que las elecciones de medio término, por volver a la pregunta, no renuevan el 100% de la Cámara, renuevan el 50%. Yo la verdad es que el cálculo no lo he hecho, pero incluso después de esas elecciones de medio término, la Libertad Avanza no va a tener mayoría absoluta en ninguna de las cámaras legislativas. Sería muy difícil. Tendría que sacar un resultado particularmente contundente, o que hubiera algún tipo de coalición entre la Libertad Avanza y amplios sectores de Juntos por el Cambio que ya concurriesen unidos. O sea, no es seguro, incluso aunque Milei conservase su caudal de voto, que su caudal de voto real, recordad que no es el del balotaje. Su caudal de voto real fue el de la primera vuelta, que fue un 30%. Entonces, incluso aunque Milei conservase ese 30%, o lo aumentase a un 35-40%, tampoco iba a tener mayoría absoluta después de las elecciones de medio término, porque eso se renueva el 50%. Y un 50% de la Cámara está constituida en base a las últimas elecciones legislativas en las que el peronismo obtuvo casi un 40%. ¿Qué más tenemos? Pues nos preguntan sobre cómo puede encajar esta política de depreciación del peso argentino en una intención política de dolarizar la economía, ¿no? ¿En qué sentido puede tener? Bueno, yo no soy muy experto en estos temas. Lo que muchos economistas en Argentina planteaban en su momento es que la dolarización en Argentina no era posible porque no había suficientes dólares. Y que en caso de que se quisiera hacer una dolarización, que por ahora, por cierto, punto importante, el gobierno de Milei la está descartando, o sea, no va a ser una medida que el gobierno de Milei esté planteando para allá o para el corto o medio plazo, es una medida en todo caso que ahora mismo, si está encima de la mesa, es posiblemente para una segunda legislatura de Javier Milei, hay que tenerlo en cuenta eso también. Eh, Se entiende que cuanto más se devalúe el peso, más fácil sería la convertibilidad o el paso al dólar, pero no en los niveles que existen a día de hoy. Y la ventaja que puede tener la depreciación del peso, pues es para los sectores exportadores, ¿no? O sea, los sectores exportadores de Argentina son los que más se ven beneficiados de esta devaluación repentina, porque, bueno, sí, tienen más incentivos para exportar los productos cárnicos, los productos primarios alimentarios que produce Argentina, porque ellos van a recibir la misma cantidad de dólares, porque, bueno, esos son precios internacionales, pero cuando esos dólares les ingresen como exportadores, al cambio de su moneda nacional,
a través de la cual compran insumos, pues van a salir muy beneficiados. Si un exportador de carne ayer vendía, no sé, una pieza a $10, cuando eso lo cambiaba en el mercado nacional a la moneda local para comprar insumos, pues tenía 3.500 pesos. A partir de mañana o a partir... Bueno, la devaluación ya está efectuada. Si comercia esos mismos $10 en carne, que para lo cual necesita la misma cantidad de carne porque es un precio internacional, cuando lo vuelva a meter a la economía nacional para volver a comprar insumos, ya no tendrá 3.500 pesos, tendrá 8.000 pesos. Y pese a que haya una inflación en Argentina que se ha incrementado desde la llegada de Milei al gobierno, la inflación no es del 100% mensual. Entonces le compensa esa devaluación a los sectores exportadores que, como digo, son los principales beneficiados por ahora de estas primeras medidas. Son minoritarios en términos demográficos, por eso las consecuencias que puede tener electorales son muy importantes. Y los otros sectores que pueden beneficiarse son, pero es un sector bastante pequeño en Argentina, trabajadores que ingresan en dólares. O sea, todas las personas o todos los actores económicos que tienen ingresos vinculados o percibidos directamente en dólares se ven beneficiados, pero esos son muy pocos, evidentemente.